Bienvenidos al curso de fotografía digital de Visual Training. Para hacer una buena fotografía no es suficiente con tener nociones de composición y controlar el diafragma y la obturación. Es necesario tener un profundo conocimiento de nuestra cámara digital para así aprovechar al máximo todas sus funciones. Si además entendemos cómo es el proceso de captura de una imagen digital, estaremos mucho más cerca de conseguir la imagen que queremos y no la que quiere el automatismo de nuestra cámara. A continuación veremos cómo funciona nuestra cámara digital. Eso sí, será con un lenguaje sencillo y con ejemplos prácticos. Prestaremos atención a los conceptos más importantes como son el ruido, la resolución o los formatos. Veremos cómo se forma el color dentro de nuestra cámara digital o qué son los sensores o los captadores. Así pues, comienza el curso de Visual Training sobre la cámara digital. Hoy nos acompaña Ezequiel Blufstein, diseñador gráfico y profesor de la prestigiosa Escuela de Fotografía EFTI. Bienvenido, Ezequiel. Gracias, Juan Pablo. Vamos a tratar en este primer punto la imagen digital y el píxel. Cuéntanos en primer lugar qué es una imagen digital. Bien, principalmente tendríamos que explicar que existen dos formatos de imagen digital o dos formas de estructurar una imagen digital. Una es la que habitualmente se conoce con el nombre de sistema vectorial, que quizás es menos conocido porque es un sistema que quizás no sirve o no es tan práctico a la hora de representar una foto. Por lo tanto, se utiliza más para todo lo que sea gráficos y logotipos, imágenes planas, ¿vale? Por otro lado, tenemos este otro sistema que es el que casi todos alguna vez hemos oído nombrar la palabra bitmap, que significa mapa de bits, y que es una imagen que sí es un sistema fotográfico y que sí nos permite representar de una forma muy fiel una fotografía y que se basa sobre todo en la utilización de un módulo muy pequeño que es el que se conoce con el nombre de píxel. Así que píxel, digamos que es una unidad mínima, ¿no? Sí, podríamos definir el píxel como el átomo o la unidad más pequeñita en la estructura o en la composición de una imagen digital o de una fotografía digital. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos viendo ahora mismo esta foto en pantalla. Si tú pudieras meterte dentro del monitor, lo que realmente verías es un gran mosaico formado por millones de cuadraditos muy pequeñitos y cada uno de un color diferente. Bien, pues cada uno de esos cuadraditos es lo que se conoce en fotografía como un píxel. Así que cualquier fotografía que nosotros capturemos está formada por cuadraditos pequeños que no vemos. Exactamente. Las características más importantes, quizás si tuviéramos que definir de este píxel, de esta unidad mínima, podríamos simplificarla en dos. Por un lado, el hecho de que cada píxel es absolutamente indivisible, por eso es una unidad mínima, es como una especie de átomo. Es decir, no podemos fraccionar un píxel en dos. Y por otro lado, cada píxel puede llegar a tener un único color. Pero la característica más importante es que cada píxel de la imagen puede llegar a tener un color diferente del resto. Es decir, podemos tener 1 millón de píxeles en la imagen o 10 millones y que cada uno tenga en un momento dado un color diferente. No siempre sucederá, pero podría darse la situación. Muy interesante el mundo del píxel. Vamos a ver todo esto que nos has contado, Ezequiel, en el siguiente vídeo. Los píxeles se disponen en un espacio bidimensional que llamamos matriz. Cada píxel puede contener una cantidad variable de información que se mide en bits, que es la unidad mínima de información en informática. A mayor cantidad de bits por píxel, más información y, por tanto, más calidad de imagen. En el sistema binario, un bit puede estar representado por un 0 o por un 1. En una imagen a un bit por píxel, cada píxel puede representar únicamente blanco o negro. La imagen que obtenemos con esta cantidad de información es de máximo contraste, sin ningún tono medio. En una imagen a 4 bits por píxel, la gama tonal que cada píxel puede representar se amplía enormemente. 2 por 2 por 2 por 2 igual 16 grises distintos. Una imagen a 8 bits presenta una gama de 256 tonos, lo que permite una transición muy sutil entre los distintos tonos de gris que nuestro ojo ya no es capaz de separar, y hace que la imagen en escala de grises tenga mucho mejor aspecto. En fotografía analógica, la película está formada por pequeños granos de haluros de plata sensibles a la luz. Estos, al encontrarse muy juntos, forman la imagen que vemos. En fotografía digital, estos granos pequeñitos son sustituidos por píxeles. La imagen que obtenemos, ya sea a través de una pantalla o un escáner o una cámara digital, es un enorme mosaico de millones de píxeles.
Un píxel solo puede ser de un color: rojo, verde, azul o de una mezcla de los tres, pero solo de un color. El píxel, Ezequiel, tan pequeño como importante. Pues sí, Juan Pablo, sí que es importante, la verdad, porque aunque realmente es pequeño y no lo vemos, el píxel es la estructura de cualquier foto digital que nosotros podamos hacer. O sea que realmente cuando nosotros estemos viendo una foto o editando o ajustando una foto, realmente lo que estamos haciendo es corregir píxel por píxel, aunque evidentemente no nos demos cuenta, claro. Vamos a ver en el siguiente punto cómo se genera la imagen dentro de una cámara digital. Sensores y conversor analógico digital. Decíamos, Ezequiel, que vamos a ver cómo se formaba la imagen dentro de una cámara digital. ¿Cuál es el proceso? Bien, principalmente si tuviéramos que establecer una estructura básica en la formación de la imagen digital, tendríamos que hablar sobre todo de tres partes. Es decir, una vez que la luz atraviesa el objetivo de la cámara, hay sobre todo tres bloques que son, por un lado, el sensor o captador de la cámara, por otro lado, lo que es el conversor analógico digital, y por otro lado el almacenamiento. Es decir, el primer paso, que es el sensor, se encarga de recibir la luz como tal y transformar esas señales lumínicas en información eléctrica, es decir, en cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas podríamos decir que viajan hasta este otro dispositivo que es el conversor, conocido como DAC, que se encarga de transformar esas señales eléctricas en información digital, es decir, en información en código binario, básicamente para que nos entendamos en unos y ceros. Y por último, este proceso de almacenamiento que implica el tener que guardar en algún sitio toda esta información para que podamos reutilizarla. Este proceso comienza con el sensor. ¿Qué es en sí un sensor? Pues el sensor en sí mismo es un chip, es un dispositivo electrónico muy pequeño que está, de alguna manera podríamos decir, reemplazando a lo que es el carrete o la película en una cámara analógica. El sensor está formado por una superficie fraccionada en millones de celdas muy pequeñitas. Cada una de estas celdas contiene un material que es fotosensible, es decir, un material que es sensible a la luz. Y lo que va a hacer es, de la cantidad de luz que reciba, cada una de esas celdas con su material sensible va a generar una pequeña señal eléctrica que por supuesto será mayor o menor dependiendo de la cantidad de luz que reciba. ¿Y hay varios tipos de sensores o hay uno solo? Bueno, principalmente hay dos tipos de sensores en el mercado que son los que se conocen con el nombre de CCD o CMOS, que principalmente son dos tecnologías, dos formas de fabricarlos bastante diferentes entre sí y que cada uno tiene, pues, como todo, sus ventajas y sus desventajas. Pues vamos a ver en el siguiente vídeo todo lo que nos has dicho, pero un poquito ampliado y por supuesto de una manera más visual. Conversor analógico digital. En la fotografía digital, el sensor electrónico es el equivalente del carrete convencional. Se trata de un chip formado por millones de componentes fotosensibles que funciona convirtiendo la luz que capta en señales eléctricas que formarán la imagen. Cada uno de los elementos fotosensibles del sensor se denomina píxel, Picture Element. El número de píxeles del sensor se suele medir en millones de píxeles o megapíxeles. A mayor cantidad de megapíxeles, mayor posibilidad de imprimir o visualizar fotos a tamaños más grandes con pérdidas de calidad menores. Una resolución de 2 megapíxeles se suele considerar la mínima para la impresión de fotografías a tamaño 10 por 15 centímetros. En cuanto a la tecnología de los sensores, las más extendidas actualmente son sensor CCD. Es el más extendido tanto en fotografía como en vídeo. Sensor CMOS, que va ganando popularidad gracias a su menor consumo de energía y su menor coste de fabricación. Sensor de imagen CCD. El sensor CCD o dispositivo de carga acoplada es uno de los más comunes y utilizados en la imagen digital. Proporciona buena calidad de imagen. Sin embargo, su coste es elevado por su complejo proceso de fabricación, lo que encarece las cámaras que lo llevan. Para su funcionamiento, el CCD necesita de un chip externo denominado conversor analógico digital, que es el que se encarga de convertir los datos de cada píxel en datos binarios, para que nuestro ordenador los pueda leer. Sensor de imagen CMOS. El sensor CMOS o sensor semiconductor complementario de óxido metálico presenta varias ventajas respecto al sensor CCD. El CMOS puede integrar muchas funciones y procesos, tales como comprimir fotografías o cambiar datos analógicos a digitales,
mientras que en el CCD estos procesos se realizan fuera del chip. A su vez, también consume mucha menos energía, evitando que alcance una temperatura excesiva, lo que le confiere mayor duración. Una cuestión particular es que los sensores de imagen no pueden captar las imágenes en color, son monocromos, es decir, solo pueden memorizar la intensidad de la luz, pero sin color. Para captar la imagen en color se necesitan varios sistemas de filtros rojos, verdes y azules delante de cada píxel en el sensor. Ya sabemos cómo se genera la imagen, pero no hemos visto ese último paso del proceso, el almacenamiento. Bueno, pues eso, si te parece, lo vemos en el próximo punto. Pues lo vemos ahí, hablaremos de buffer y memoria. Decíamos que una imagen está formada por píxeles y esos píxeles por unos y ceros. Pero ¿dónde se almacena tanto número, Ezequiel? Bien, pues evidentemente la información que se genera, esta información digital, como bien dices, estos unos y ceros, hay que guardarlos en algún sitio. Es decir, hay que tener en cuenta que la información digital, los unos y los ceros, al final son información volátil. Es decir, no están escritos en ningún lado hasta que no tomemos la decisión de que esto se tiene que guardar en algún lado. Sí, te iba a decir que buffer y memoria, este es el título de este punto. La memoria nos suena, pero el buffer quizá menos, ¿no? Bien, pues podríamos decir que el almacenamiento de la información digital dentro de la cámara se produce en dos instancias. Es decir, en una instancia previa, que es esto que tú me preguntas, que es el buffer, que es como una especie de almacenamiento muy rápido. Es decir, cuando uno dispara una foto, o si uno, por ejemplo, utiliza modos de la cámara que sacan muchas fotos en un segundo, toda esa información, al generarse tal volumen de unos y ceros, de alguna manera hay que guardarlo en algún sitio que sea un sistema muy rápido. Es decir, se tiene que poder almacenar de una manera casi inmediata. Pues para eso existe el buffer. No es una memoria excesivamente grande, pero sí permite grabar información a una velocidad muy, muy rápida. La memoria ya nos suena más, son las típicas tarjetas que Exacto, podemos ver aquí. sí, estas tarjetas que podemos ver aquí, por ejemplo, son dos modelos de tarjetas de memoria que son las que utilizan sobre todo la gran mayoría de las cámaras digitales. Sobre la tarjeta pues hay varios tipos, ¿no? Hay varios tipos, es un mundo muy grande, tenemos de diferentes formatos, de diferentes tipos de fabricación. Todas se basan en un mismo estándar que es el tipo de memoria que utilizan. Esto quizás suene un poco raro, pero esto es lo que se conoce como la memoria flash. Es decir, es un tipo de memoria de una velocidad de lectura y escritura bastante rápida y todas las tarjetas, por más diferentes de marcas o modelos que sean, todas se basan en el mismo tipo de memoria. Para ver de una manera más clara todo lo referente a la memoria, os hemos preparado el siguiente vídeo. El buffer es la memoria de la cámara reservada para el almacenamiento temporal de información digital mientras que está esperando ser procesada. Una vez se ha finalizado la captura de la imagen, se traslada a la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria se caracteriza porque se puede borrar y reutilizar. Se puede sacar de la cámara e introducirse al ordenador o directamente a la impresora. Existen diferentes clases de tarjetas. Algunas de ellas pueden almacenar diferentes tamaños de archivos, dependiendo de la capacidad de cada una y del precio de adquisición. Las clases de tarjetas de memoria flash más comunes son Compact Flash y Secure Digital Card, SD. Las tarjetas Compact Flash son unas de las mejores del mercado, ya que presentan todos los tamaños y a un precio muy competitivo por megabyte de almacenamiento. Es considerada la tarjeta de los profesionales por su alta capacidad de almacenamiento de datos y velocidad en lo que respecta a la escritura de información. Secure Digital Card, SD, se caracteriza porque presenta un tamaño muy reducido. Su formato y su coste razonable la hacen muy popular. Se puede utilizar las tarjetas SD en todos los aparatos electrónicos tales como reproductores de MP3, teléfonos o cámaras de foto digitales. Así que, Ezequiel, estos dos son los dos tipos más comunes de tarjetas. Sí, efectivamente, son los dos más comunes, el tipo SD y el tipo Compact Flash, pero vale aclarar que no son los únicos y también es importante aclarar que realmente uno no siempre elige qué tipo de tarjeta quiere utilizar. Es decir, que yo no puedo decir, bueno, yo voy a utilizar ahora pues esta, o esta que es más pequeña. No exactamente. Realmente quien decide qué tipo de tarjeta podemos utilizar es el fabricante de la cámara. Es decir, la mayoría de las cámaras traen un tipo de tarjeta que admiten, pero evidentemente en cámaras profesionales ya podemos encontrar modelos determinados que nos permiten
pues igual elegir una o elegir otra, y en ese caso sí podrías elegir. Yo creo que nos ha quedado claro. Vamos a ver a continuación cómo se forma el color dentro de una cámara digital. Vamos a hablar del color, de cómo se forma el color dentro de la cámara digital. ¿Es un proceso único, Ezequiel? No, realmente en la formación del color existen sobre todo dos procesos o dos grandes formas de componer color, por llamarlo de alguna forma. Uno de los sistemas es el que se conoce habitualmente con el nombre de síntesis aditiva, que es básicamente, para entendernos, la posibilidad de formar color a través de luz, es decir, a través de la mezcla de diferentes luces. Este sistema sobre todo es el que se utiliza en sistemas de reproducción, como puede llegar a ser, por ejemplo, la cámara o el monitor que tenemos aquí, o un televisor, etc. Y el otro sistema, que es el que se conoce como síntesis sustractiva, que se basa en todo lo contrario, es decir, en sustraer luz, y principalmente es el sistema que se utiliza para imprimir. Es decir, todas las impresoras que vayamos a utilizar se van a basar en este sistema que se conoce con el nombre de CMYK, y que se basa en impresión a través de estas 4 tintas. Así que el aditivo para captar las imágenes para la reproducción y el sustractivo para la impresión. Sí, podríamos definirlo de esa manera perfectamente. Bueno, pues vamos con el aditivo, que es el que nos interesa para la captación de imágenes, para la reproducción. Bien, pues en el sistema aditivo se basa sobre todo en la formación del color a partir de la sumatoria de luces. Es decir, partimos normalmente de ausencia de luz, y lo que vamos a hacer es trabajar con 3 luces principalmente, que son los que se conocen como los 3 colores primarios, es decir, el rojo, el verde y el azul. De ahí el famoso RGB que todos alguna vez hemos oído nombrar. Bien, pues el RGB se basa sobre todo en la posibilidad de poder mezclar diferentes colores primarios y formar o bien otros colores o bien infinidad de colores según la cantidad de color que metamos de cada uno de estos, o bien formar blanco con la mezcla de los 3 colores, o formar negro cuando los 3 estén ausentes. Muy bien, pues Ezequiel, como siempre hacemos en los cursos de Visual Training, vamos a apoyar todo lo que nos has dicho con un vídeo en el que vamos a ver todo un poquito más claro. En las cámaras digitales, la imagen en color se forma por la combinación o superposición de 3 matrices de píxeles RGB: rojo, R, verde, G y azul, B. Cada píxel se forma por la suma de información de estos 3 canales de color. Este dato se denomina profundidad de color. Vamos a explicar la formación del color en el modo RGB con más detalle. Como ya sabemos, las imágenes digitales están formadas por miríadas de píxeles cuadrados. Cada uno de estos píxeles se ilumina de un único color, de entre una gama inmensa de ellos. Una vez todos en pantalla, la imagen se reconstruye y aparece frente a nosotros. Pero los colores en el ordenador se crean utilizando 3 componentes básicos: rojo, verde y azul. Mezclando estos 3 colores básicos podemos obtener algunos otros, como por ejemplo, rojo más verde igual amarillo, o rojo más azul igual violeta. Para crear el color blanco, por ejemplo, el ordenador junta los 3 colores básicos al máximo de su potencia. El color negro es el más fácil de crear de todos, pues resulta simplemente de no añadir ningún color a la mezcla. Ya que sabemos que el blanco es la presencia absoluta de los 3 colores básicos y el negro es la ausencia absoluta de estos, podemos adivinar que los grises se forman juntando cantidades iguales de rojo, verde y azul. Para crear un gris que esté justo a medias entre el negro y el blanco, un gris 50%, juntaremos un 50% de rojo, un 50% de verde y un 50% de azul. ¿Cómo guarda el color el píxel? El bit y el color. La profundidad de color estima los valores que puede llegar a tener cada píxel que forma la imagen. Si tiene más cantidad de bits por píxel, tendrá más colores, mayor resolución de imagen y mayor tamaño de archivo. Un píxel puede tener un bit blanco o negro, 8 bits de color y 256 matices de color. Escala de grises, 24 bits de color. Imágenes en color RGB, 32 bits de color. Imágenes en color CMYK para impresión. La imagen digital puede ser en escala de grises o en color. La imagen digital que utiliza un solo bit para definir el color de cada píxel solamente podrá tener 2 estados de color, el blanco y el negro. 8 bits, escala de grises.
Con 8 bits se muestra una imagen de 256 tonos de grises diferentes. Esto es comparable con una imagen tradicional en blanco y negro. 24 bits de color RGB. Una imagen digital en color se crea con los parámetros en RGB por la famosa síntesis aditiva del color rojo, verde y azul. Si anteriormente necesitábamos 8 bits para captar una imagen de 256 tonos de un solo color, ahora precisamos 8 bytes. Es decir, 24 bits para llegar a representar el tono adecuado a cada píxel de la fotografía en color. 8 bits de color rojo, 8 bits de color verde y 8 bits de color azul. Así que cada puntito de la imagen está formado por 3 colores mezclados en diferentes cantidades. Exacto, cada punto de color que nosotros vemos en una foto realmente está formado por una determinada cantidad de rojo, una cantidad de verde y una cantidad de azul. Es decir, son 3 píxeles, pero superpuestos, con lo cual nosotros lo que vemos es un único píxel con la mezcla de estos 3 colores. ¿Y qué pasa con el blanco y negro? ¿Qué pasa con la escala de grises que veíamos en el vídeo? Bueno, pues aunque la foto esté formada o estructurada en rojo, verde y azul, realmente si estas 3 luces fueran exactamente iguales, es decir, si el rojo, el verde y el azul tuvieran exactamente la misma intensidad, el resultado, lo que nosotros veríamos no es ningún color, es decir, veríamos un valor de gris. Con lo cual nosotros podemos formar perfectamente a partir de rojo, verde y azul imágenes en blanco y negro o más correctamente dicho en escala de grises. ¿El blanco cuándo se formaría? Pues el blanco se forma cuando las 3 lámparas, la roja, la verde y la azul, están encendidas a su máximo de potencia y ya que estamos, podríamos decir que el negro se forma en la ausencia de las 3 luces, es decir, el negro habitualmente es ausencia de luz. Vamos ahora con otro concepto también muy importante, la resolución. A continuación vamos a explicaros qué es la resolución. Bueno, más que vamos, va a explicaros qué es la resolución. Ezequiel. Bien, principalmente hay que hacer algunas aclaraciones sobre el tema de la resolución, sobre todo porque es un término o es un concepto que se utiliza mucho y cada vez más en este mundo de la fotografía digital. Existen diferentes tipos de resoluciones, es decir, existen resoluciones en diferentes partes del proceso de la formación de una imagen digital. Entonces, principalmente podemos encontrar 2 tipos de resoluciones, que son, por un lado, la resolución de la cámara y por otro lado, lo que es la resolución de impresión. Es decir, cuando imprimimos, por ejemplo, en la impresora que tengamos en nuestra casa, qué tipo de impresión queremos generar, con cuánta tinta y demás. Vale, pues vamos con la que nos interesa, la resolución de cámara. ¿Cómo obtenemos? Bien, la resolución. Sí, pues la resolución de la cámara está dada sobre todo por el sensor que traiga la cámara. Es decir, habíamos dicho en otro capítulo que el sensor estaba formado por una retícula, por una especie de mosaico de millones de celdas pequeñísimas y que cada una de esas celdas se convierte a posteriori en la imagen ya formada en un píxel. Pues la resolución de cámara está dada por la cantidad de celdas o píxeles que traiga el sensor. Te pongo un ejemplo sencillo. Si tuviésemos un sensor, por ejemplo, que tenga solo 10 celdas a lo ancho por 6 a lo alto, 10 por 6, 60, diríamos que la resolución de nuestra cámara o de nuestro sensor es de 60 píxeles. Por supuesto que nosotros podríamos pedirle a la cámara a la hora de hacer la foto que nos dé 60 píxeles o también podríamos decirle que nos dé 30, 15 o algún número inferior o incluso superior. Bueno, hay otros conceptos interesantes acerca de la resolución que les mostramos en el siguiente vídeo. La resolución total de una imagen digital se obtiene multiplicando su anchura por su altura en pantalla. Por ejemplo, la imagen de 1200 por 1200 píxeles es igual a 1.440.000 píxeles, que expresado en megapíxeles es igual a 1,4 megapíxeles. Resolución de impresión, puntos por pulgada o píxeles por pulgada. La resolución de impresión es la relación entre las dimensiones digitales de una imagen y las físicas que tendrá una vez impresa sobre papel. La resolución se mide en puntos por pulgada o píxeles por pulgada. O lo que es lo mismo, el número de píxeles que hay en una pulgada, medida que equivale a 2,54 centímetros. Existen diferentes resoluciones dependiendo del trabajo o destino de la imagen. Se recomiendan las siguientes. Imágenes para visualizar en pantalla de ordenador o colgar en Internet, 72 puntos por pulgada. Imágenes para impresión, 150 puntos por pulgada como mínimo.
pero se aconseja los 300 puntos por pulgada que dan óptimos resultados. Pixelación. Cuando se usa una resolución demasiado baja para imprimir una imagen, se produce el fenómeno de la pixelación, imprimiéndose unos píxeles de gran tamaño que dan a la imagen un aspecto de poca definición. En las cámaras digitales, la resolución se modifica a través del menú, el cual puede variar dependiendo del modelo de cámara que estemos utilizando. En la siguiente tabla podemos ver las distintas resoluciones que podemos encontrar en una cámara digital y cuáles son las más apropiadas, dependiendo del uso que vayamos a hacer de la fotografía obtenida. 6 megapíxeles o mayor. Con esta resolución podremos obtener copias de gran calidad en tamaño A3 o incluso mayores. 3 megapíxeles. Este tamaño de imagen es suficiente para imprimir fotografías en tamaño A4. 2 megapíxeles. Suficiente para imprimir copias en tamaño A5. Menos de 1 megapíxel. Este tamaño no está recomendado para impresión. En cambio, las reducidas dimensiones de este tipo de archivos hacen que sea ideal para visionar las imágenes en un monitor o enviarlas por internet. Entonces, Ezequiel, ¿tener más resolución, más píxeles, implica tener más calidad? Bueno, no necesariamente, Juan Pablo, porque realmente hay que tener en cuenta que tener mayor cantidad de píxeles no siempre implica que el sensor sea realmente bueno o que la foto que vayamos a obtener sea mejor solo por tener más cantidad. Es decir, hay otros factores que influyen en la calidad de la imagen, como por ejemplo el tipo de sensor que estemos utilizando o como por ejemplo el tamaño del sensor. Con lo cual no hay que creer que por tener mayor cantidad de megapíxeles la imagen necesariamente va a ser mejor. Aunque sí vale aclarar que el hecho de tener mayor resolución de cámara nos va a permitir en un futuro poder mandar a imprimir esa foto a un tamaño mayor con una menor pérdida de calidad. Eso sí realmente nos lo va a determinar la resolución de la cámara o tener una resolución mayor, pero vale aclarar que no necesariamente más megapíxeles implican más calidad. Pues con esto, Ezequiel, cerramos este punto y vamos con el siguiente, formatos de imagen. Formatos de imagen, así se titula este punto del curso de fotografía digital. ¿Qué es un formato, Ezequiel? Bien, Juan Pablo, principalmente habría que empezar a explicar qué es un formato dentro del mundo informático. Es decir, cuando hablamos de un formato hablamos simplemente de una forma de codificar la información. Es decir, no hay que olvidarse que todos los ficheros digitales, sean del tipo que sea, están formados por lo mismo, por unos y ceros. Con lo cual, el formato es el que de alguna manera le da sentido y es el que determina de alguna manera qué programa o qué aplicación es el que va a ser capaz de poder procesar esa información. ¿Y qué tipos hay de formato? Bueno, en las cámaras de fotos principalmente nos vamos a encontrar con dos formatos. Uno es el muy conocido JPG y otro es el no tan conocido formato RAW. Bueno, ¿cuáles son esas diferencias entre ambos formatos? Bueno, digamos que el formato RAW, en crudo o en bruto de su traducción, es una especie de formato en el cual nosotros le pedimos a la cámara que nos dé la información tal cual fue vista por el sensor, es decir, por el sensor que trae la cámara. Esto significa que cuando nosotros le pedimos a la cámara que nos dé o que nos genere la imagen en formato JPG, realmente lo que está haciendo la cámara es procesar la información del sensor y armarnos una imagen con unos determinados ajustes que nosotros ya hemos preseteado en los ajustes que nos permite elegir la cámara. Cuando nosotros hacemos una foto en formato RAW, le estamos pidiendo que nos dé la información en bruto, es decir, tal cual fue procesada por el sensor, sin ningún tipo de valor añadido. Luego, a posteriori, estamos obligados a tener que hacer una interpretación de ese formato RAW para que esa foto se pueda utilizar, mandar por mail o a imprimir o lo que necesitemos. Pues completamos este punto con el siguiente vídeo. Las principales diferencias entre el formato RAW y el formato JPG son las siguientes. Formato RAW. El formato RAW no es un archivo de imagen en sí mismo, por lo cual es necesario disponer de un software para poder ver su contenido. Almacena 12 bits por color que le confiere un gran rango dinámico. Es un formato sin compresión que ocupa mucho espacio debido a que almacena toda la información recogida por el sensor de la cámara. Tiene un contraste menor y es menos nítido. No se puede imprimir directamente desde la cámara. Es de solo lectura. Los cambios realizados se almacenan en otro archivo. Formato JPG.
El formato JPG es un formato estándar interpretable por cualquier programa fotográfico. Utiliza 8 bits por color y como consecuencia tiene un rango dinámico más bajo. Es un formato comprimido, por lo cual ocupa poco espacio. Tiene un contraste más alto y es muy nítido. Se puede imprimir directamente desde la cámara o publicar en una página web sin que sea necesaria su postproducción. Es manipulable, aunque se pierde información en cada retoque por sencillo que sea. JPG, RAW, pero ¿existen otros tipos de formato? Sí, por supuesto. JPG y RAW quizás sean los dos más conocidos dentro de las cámaras, pero por supuesto que dentro del mundo de la imagen existen otros muchos formatos. Sobre todo cabría mencionar uno que también es muy conocido y muy utilizado en la imagen digital, que es el formato TIFF. Bueno, vamos con otro concepto, el concepto de ruido. La palabra ruido no tiene en fotografía el significado que habitualmente le damos, no es ningún tipo de estruendo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ruido? Bien, ruido en fotografía habitualmente hace mención a esa especie de texturado o de granulado que muchas veces encontramos sobre las fotos. Muchas veces se traduce en una especie de granitos o de puntitos de color desparramados con cierta aleatoriedad por toda la foto. ¿Y qué causa el ruido? Bueno, realmente hay diferentes causas, hay diferentes motivos o situaciones en las que se puede provocar o incrementar el ruido. Algunas de las más comunes suelen ser el trabajo con sensibilidades altas, por ejemplo a 1600 ISO siempre vamos a tener más ruido que a 100. Algunos otros motivos podrán tener que ver, por ejemplo, con hacer largas exposiciones, por ejemplo, tomas de 2, 3, 10 segundos, por ejemplo, de duración, o situaciones, por ejemplo, en tomas nocturnas, o también nos vamos a encontrar en una toma diurna, por ejemplo, pero en una zona de mucha sombra, es donde suele potenciarse o es donde suele aparecer con más frecuencia este fallo. Vamos a ampliar en el siguiente vídeo lo que nos has dicho, Ezequiel, y además vamos a dar algunos consejos para evitar el ruido. Cuando hablamos de ruido de una imagen digital, nos referimos a esos puntos de color repartidos al azar, especialmente en las áreas de sombra y zonas monocolor. El ruido de las fotografías digitales es habitualmente comparado con el grano de la película fotosensible. El CCD está compuesto por una malla de celdas fotosensibles que contienen uno o más fotodiodos encargados de convertir la luz en una señal eléctrica para ser procesada como una imagen. Es decir, será convertida a datos numéricos que se almacenarán en forma binaria en la memoria de la cámara para dar origen a un píxel. Esta actividad eléctrica generará una cierta señal aún en ausencia de luz, generando datos al azar que originarán ruido. ¿Cómo evitar el ruido? Primero, emplear la sensibilidad más baja. Con el valor ISO más bajo, obtendremos las fotografías más limpias de ruido. Segundo, reducir o mantener los parámetros de saturación del color, contraste y definición que trae nuestra cámara por defecto en el caso de emplear valores de ISO altos. Tercero, evitar las exposiciones largas de más de 2 segundos y especialmente aquellas que superen los 10 segundos. Cuarto, proteger la cámara de las elevadas temperaturas y del sol. 10 grados centígrados más de temperatura de nuestra cámara puede significar doblar la señal de ruido. Quinto, bajar la resolución es una efectiva medida para reducir el nivel de ruido, especialmente con el uso de sensibilidades altas. Bueno, Ezequiel, ¿algo más que añadir acerca del ruido? Bueno, podríamos hacer un pequeño comentario, Juan Pablo, que tiene que ver con esta comparación tan habitual que suele hacerse entre el ruido de las fotos digitales y el grano de la película química, la fotografía tradicional. Sobre todo comentar que el grano y el ruido, si bien tienen causas muchas veces similares en cuanto a los motivos que lo originan, hay que comentar que el grano de la película de alguna manera está aceptado como parte intrínseca de la fotografía y tiene una aceptación estética, es decir, se considera parte de la fotografía, incluso muchas veces se busca y se genera. Quizás no sucede lo mismo con el ruido, es decir, el ruido se sigue viendo al día de hoy como un fallo que realmente todas las cámaras y todas las marcas intentan de alguna manera evitar. Muy bien, pues vamos con el siguiente punto.
Vamos a hablar a continuación de ajustes de cámara. Las cámaras actuales tienen gran cantidad de parámetros que podemos personalizar. Ezequiel. Sí, efectivamente. Las cámaras, la mayoría de las cámaras tienen todos los que son los parámetros básicos y parámetros que han existido siempre, que tengan que ver con el control de la toma y demás. Pero sí es real que con el advenimiento de las cámaras digitales esto quizás se ha multiplicado y han aparecido muchísimos botones y muchísimas funciones y parámetros de ajuste que antes quizás no existían. Por supuesto que depende de la marca, depende del modelo y depende de muchas cosas que traigan mayor o menor cantidad de ajustes, pero sí hay unos ciertos ajustes, unos ciertos parámetros estándar que nos lo vamos a encontrar prácticamente en todas las cámaras digitales. Cuantos más botones o más funciones o parámetros, pues más personal podremos hacer nuestra foto, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Cuanta mayor cantidad de posibilidades tengamos de setear y de controlar, evidentemente vamos a poder disponer de una manera más fina el tipo de foto que queremos hacer y todo lo que esté en torno a la foto. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos explica muy bien cuáles son los diferentes ajustes que podemos encontrar en nuestra cámara digital. En el cuerpo de las cámaras fotográficas tenemos una serie de botones para facilitar el acceso a los diferentes ajustes. Cuanto más conozcamos estos, más partido le sacaremos a nuestra cámara y estaremos preparados para cualquier tipo de situación. En los cuerpos más ergonómicos, que suelen ser los de las cámaras reflex, el índice y el pulgar quedan situados en el punto exacto para poder modificar el diafragma y la velocidad de obturación y hacer uso del disparador. A continuación, vamos a aprender a utilizar el resto de botones que hay en los cuerpos de las cámaras fotográficas. En la parte superior de la mayoría de las cámaras reflex encontramos el acceso directo al cambio de ISO, al del balance de blancos y al de calidad de las imágenes. Con esto conseguiremos un ajuste muy rápido y adecuado a la escena que queremos captar sin necesidad de hacerlo a través del menú. La batería y las tarjetas de memoria también se encuentran alojadas en el cuerpo de la cámara. Ambas tendrán un sistema de apertura cómodo y seguro para que podamos acceder a ellas en cualquier lugar sin temor a que se nos caigan. Es muy importante conocer la autonomía de estos dos elementos, pues es usual quedarse sin energía para el funcionamiento de la cámara o sin espacio de memoria. Por lo tanto, conocer su consumo o su capacidad nos ayudará a calcular su autonomía y así evitaremos sorpresas. En el cuerpo de las cámaras también se encuentran alojadas las conexiones por las que podremos enviar las fotos a un ordenador o a un visor de imágenes sin necesidad de sacar la tarjeta de memoria. También encontraremos la conexión para el cable Syncro, cuya función es la de sincronizar la obturación de la cámara con el destello de la luz del flash de estudio. Las cámaras compactas tienen un flash incorporado y su activación viene determinada por el uso de los controles de flash. En cambio, las cámaras reflex suelen tener el flash oculto en la parte superior del cuerpo de la cámara, por encima del pentaprisma, para una mayor ergonomía. En la parte inferior de todas las cámaras encontramos una rosca hembra estándar para fijar en ella el trípode, muy necesario en gran número de ocasiones. Las cámaras digitales tienen una pantalla LCD en su respaldo, cuyo uso es doble. Por un lado, nos permiten el visionado de las imágenes que se van haciendo, y por otro, el manejo del menú. El menú controla prácticamente la totalidad de las funciones de la cámara. Se suele dividir en 4 apartados, que serán menú de reproducción, menú fotográfico, menú de configuración personal y menú configuración. El menú de reproducción permite configurar de manera personal todos los aspectos referentes al visor de imágenes, como borrar las imágenes, el tiempo de duración del pase de diapositivas o la visualización de la imagen una vez realizada. Con el menú fotográfico podremos personalizar la nomenclatura de los archivos fotográficos que vaya creando la cámara, así como elegir el espacio de color en el que se crearán las imágenes. También la calidad de la imagen, su tamaño y la sensibilidad ISO. Y por último, el menú de configuración personal permite adecuar todos los parámetros de la cámara de forma personalizada. En este menú, el fotógrafo podrá programar la cámara atendiendo a sus requerimientos para cada situación. Es decir, creará varios programas en los que podrá guardar su configuración ideal. Por ejemplo, para paisajes, para deportes, para retratos, y en todos ellos tendrá una gran gama de opciones. Así que, Ezequiel, nos animas a no tener miedo ante tanto botón. No, por supuesto, hay que perderle el miedo poco a poco a la cámara, hay que ir familiarizándose con todas las opciones que nos trae y de a poquito ir conociéndola, que son muchas las posibilidades que nos da. Otro consejo de Ezequiel Blufstein, que hoy nos ha acompañado y que es diseñador gráfico y profesor de la escuela EFTI.
Gracias por haber estado con nosotros, Ezequiel. Al contrario, muchas gracias, ha sido un placer. Y a vosotros os veo en los siguientes capítulos. Hasta entonces.